Iniciamos este primer debate con la finalidad de analizar el rol de la SUNARP, pero también de otras organizaciones en las titánicas tareas de prevención, detección, control de lavado de activos y, por ende, de actos de corrupción. Los registradores del Colegio de Registradores de España, que nos han precedido, nos han dado un privilegiado preámbulo para entrar en materia. Y estamos, para mí particularmente, es un gusto estar en este espacio de diálogo con representantes de entidades amigas y aliadas, porque el trabajo que realizamos en el día a día es así. La SUNARP ha establecido relaciones multitemáticas de cooperación con la finalidad específica de combatir un fenómeno delictivo que en algún momento ha tomado inconmensurables proporciones. Nosotros sabemos la amenaza que significa ello para la sociedad en general. Pero gracias a este trabajo conjunto que venimos realizando, hemos logrado hasta ahora un estimable nivel de coordinación y además una interacción bastante reactiva para promover la seguridad jurídica y para de alguna manera cautelar la estabilidad económica y en algunos casos hasta la estabilidad política del país, que también se involucra con estos temas. Desde la SUNARP hemos trabajado con mucho esmero en este tema, le hemos dado mucha atención y hoy tenemos acciones concretas, ya concluidas, ya realizadas, que merecen ser mencionadas en este evento. Así, por ejemplo, como será por todos conocidos, a través del Decreto Supremo 03 del 2018, se aprobó el Plan Nacional contra la lucha contra los lavados de activos, el delito de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Y en este plan se ha incorporado a la SUNARP como parte integrante del equipo del grupo de prevención, encargado de la prevención, que debe mitigar los riesgos que ya han sido identificados respecto a este gran problema. Otra tarea que ha cumplido la SUNARP es que a través de la resolución 237-2017 aprobó la directiva 006, por la cual se ha regulado un procedimiento de presentación electrónica de partes judiciales utilizando firma digital de los jueces de los órganos jurisdiccionales penales. ¿Para qué? Para viabilizar la inscripción, la anotación de medidas de incautación. De esta manera hemos sumado celeridad y seguridad al procedimiento. A través de la resolución también 273-2018, últimamente aprobada, hemos cumplido otra tarea que se le encomendó a la SUNARP, en este caso, aprobar la directiva relativa a la presentación electrónica y la inscripción y al procesamiento, ¿no?, de la medida de congelamiento administrativo de activos, que es una medida excepcional, pero que se nos había encargado elaborar el procedimiento correspondiente. Y la tarea ya ha sido también cumplida. Esto al amparo de la Ley 27693, probablemente la doctora Yasmín Bolívar con mucha más solvencia les va a comentar sobre este tema. Además, en el marco del decreto legislativo 1427, que ha regulado la extinción de las sociedades por prolongada inactividad, la SUNARP, dentro del marco de sus competencias, viene elaborando una serie de disposiciones complementarias y necesarias para la correcta aplicación de este dispositivo. Porque estamos seguros, sabemos que es la mejor forma de contribuir para evitar el fraude tributario, para luchar contra los delitos económicos. Pero además, la SUNARP de alguna forma se va a ver favorecida con este trabajo, ya que ello va a implicar la depuración, la actualización y el orden de la información que hoy ofrece el registro de personas jurídicas. Además también, la SUNARP ha tenido una activa colaboración para dictar lineamientos de calificación registral a la luz de la Ley 30737, que como ustedes recordarán, ha dado paso a
fuertes medidas para el aseguramiento del pago el pago inmediato de la reparación civil en los casos de delitos de lavado de activos y otros actos conexos. La labor es incesante, la labor es permanente, el apoyo de la SUNARP se patentiza día a día. Pero es una arista del problema y es una forma de afrontarlo. Estamos desde una mirada, la mirada registral, pero hoy día hemos convocado precisamente a nuestros aliados, a quienes en el día a día vamos coordinando. Y es interesante escucharlos y ver cómo hemos articulado este trabajo en pro de la sociedad. Dicho esto, doy la palabra a la doctora Nori Vega, que como ya la han presentado, ella es la procuradora adjunta ad hoc, lo digo bien, Nori, ¿sí?, del caso Odebrecht. Te escuchamos, Nori. Buenas noches a todos los presentes y gracias por esta invitación que han tenido hacia mi persona para participar en este evento académico muy importante. Conforme se me ha presentado, yo estoy trabajando como procuradora adjunta en la Procuraduría ad hoc, donde vemos casos vinculados a las empresas Odebrecht y otras empresas brasileñas. Hoy en día, la criminalidad organizada se vale pues de un nivel de sofisticación cada vez mayor para ocultar y dar apariencia de legalidad a aquellos activos ilícitamente obtenidos, volviéndose así cada vez más peligrosa para la seguridad de nuestra sociedad. En este sentido, el lavado de activos, al constituir un delito muy grave, su efectiva lucha es de prioridad interés del Estado peruano. Combatir a las organizaciones criminales en que pretenden usar el sistema legal para movilizar activos nos da una oportunidad para descubrir e investigar sus operaciones, llevar a los responsables ante la justicia, despojarlo de sus bienes y finalmente utilizar dichos bienes para fortalecer a las instituciones que luchan contra ellos. El lavado de activos consiste, pues, en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de estas actividades ilícitas, que no solamente es producto del tráfico ilícito de drogas, sino también de extorsión, de secuestro, de trata de personas y de corrupción, como casos que conocemos en la Procuraduría, circulan pues sin problema en el sistema económico-financiero. El delito precedente de lavado de activos es la conducta criminal subyacente que genera el producto susceptible de ser lavado. El delito de lavado de activos busca dar la apariencia pues, de legalidad a bienes o dinero provenientes del delito, conforme se ha manifestado. Las personas que se dedican a esto buscan lavar sus ganancias a través de propiedades, de la adquisición de bienes muebles, inmuebles, como se ha visto en muchos casos que nosotros vemos. Conforme ya es de conocimiento, ¿no?, la defensa jurídica de los intereses del Estado está representado por la Procuraduría Pública. Esta Procuraduría ad hoc es joven, es recién creada, es desde febrero del año pasado. En la Procuraduría estamos conociendo muchos proyectos que se han dividido como estrategia del equipo especial de la Fiscalía en 65 casos o carpetas. Estos proyectos conocidos como Interoceánica, Línea Amarilla, Costa Verde, Vía Evitamiento Cusco y entre otros proyectos. Nosotros hemos denominado, ¿no?, se llama a estos procesos complejos,
procesos de gran corrupción. ¿Por qué de gran corrupción? Porque involucra pues a altos funcionarios, a altos cargos públicos y del sector privado. Son delitos de poder que instrumentalizan al Estado para beneficios particulares. Operan de manera sistemática. Y tenemos pues a gobernantes, ¿no? Altos funcionarios públicos, empresas, ejecutivos de empresas, incluso árbitros. Nosotros hemos detectado un modus operandi determinando unos patrones criminales. Y estos patrones criminales se repiten en todos los proyectos que nosotros estamos investigando. Uno es el acuerdo fraudulento. Otro ajuste, el acuerdo fraudulento en el cual concertaban funcionarios con las empresas se beneficiaban, pero ¿a cambio de qué? De un pago ilícito, de una coima. Ajustes al marco jurídico. Se crean decretos, normas, para facilitar el ingreso de estas empresas, para excluir de muchos requisitos, de muchas normas que ponían condiciones. Una intervención también en estudios previos. Acá las empresas ya concertaban con los funcionarios para ver cómo se hacía la licitación de esos proyectos. Intervención es en las licitaciones propias. Acá incluso daban las bases cómo deberían de ser los concursos. Influencias en puestos claves. Ponían personas, funcionarios, que coadyuvaban a que el beneficio, este otorgamiento de buena pro, este otorgamiento en cuanto a la ejecución de obra, al mantenimiento y operaciones, sea favorable para las empresas. Ejecución con sobrecostos. El patrón criminal es que se daban pagos con sobrecostos, pagos adicionales, incurriendo incluso leyes y normas, influencias en supervisores, bajo determinadas coimas, entregaban, favorecían, omitían la función de supervisores o hacían los informes favoreciendo sin ningún apoyo técnico. Y los acuerdos con árbitros. Muchos laudos arbitrarios han sido manipulados favoreciendo a las empresas. Bien, estos casos nosotros lo hemos visto y tenemos, aparte de ver los delitos contra la administración pública, estamos viendo también lo que es lavado de activos producto de esta corrupción. Muchos lo que vemos estos casos de la colusión, de esta coima, de este pago ilícitos, eran depositados en estas entidades offshore, offshore que se creaba justamente para eso, que daban la apariencia de legal, que muchos cuestionan de que este ingreso de este dinero en las entidades financieras viene a ser el agotamiento de lo que es colusión y no lavado de activos. No voy a poder detallar grandemente qué casos, todos por la reserva que ahora se encuentran en las investigaciones, pero sí estos patrones criminales, estas formas hemos detectado, hemos visto que se repite en todos los proyectos que están investigados las empresas y funcionarios. Hay la importancia de ir contra los bienes de estas empresas. Ahí quiero señalar nuestra función como Procuraduría es cuantificar el daño, fijar un monto de reparación civil, pero sin dejar también de lado coadyuvar a las investigaciones que están realizando el Ministerio Público. Allí nosotros también ampliamos denuncias, aportamos con pericias, con informes financieros, con el fin de que las investigaciones lleguen a un buen puerto.
Pero nuestra función principal es la cuantificación del daño. Para ello fijamos una reparación civil y cómo se efectiviza esta reparación civil. Una de las modalidades para llegar a efectivizar el pago es solicitar las medidas cautelares de embargo. Y acá cumple un rol muy importante la SUNAR. ¿Por qué digo esto? Porque hay una articulación entre la Procuraduría con la SUNAR y gracias a los convenios realizados donde podemos ingresar a la plataforma por extranet, podemos identificar de manera inmediata los bienes activos o inactivos que tienen los investigados o los imputados. Es con este servicio que nosotros podemos solicitar ante un juzgado penal la medida cautelar de embargo. Incluso ahora con nuestra norma, con nuestro Código Procesal Penal, hay la figura de la inhibición, en el cual bloquea y no puede hacer las transferencias el investigado. Eso también estamos realizando y hemos tenido un buen logro con respecto a que actualmente tenemos un monto de embargo solicitado a la fecha, más de 200 millones en 483 bienes, muebles e inmuebles y inhibición de 605 bienes. Pero acá no solamente acaba esta tarea de ver cómo hacer efectivo este pago de reparación civil, sino también gracias a la información que tenemos a través de SUNAR, incluso cuando necesitamos ya partidas registrales, nos dan de manera inmediata la SUNAR, podemos nosotros presentar las nulidades de estas transferencias que realizan los investigados luego de la fecha de los hechos en el cual son investigados. La ley nos faculta en que si un investigado transfiere sus bienes después de los hechos, ¿no?, podemos pedir la nulidad de esa transferencia con la condición que siempre no se afecte la buena fe de un tercero. Acá hay una discusión, siempre cuando uno va a las audiencias, el tercero dice, yo actué de buena fe. ¿Yo qué voy a saber? Que este fulano está involucrado en un proceso, ¿no? Pero acá nosotros estamos trabajando el acto público, ¿no? Ya es conocido que estas empresas, Odebrecht, Queiroz, OAS, o Camargo, es conocido que estas empresas han cometido ilícitos, sobornos para favorecerse y causar un daño al Estado peruano. En eso estamos. Hay una discusión en la cual estamos trabajando para para desvirtuar esa buena fe, pero tampoco queremos ser arbitrarios en afectar también la propiedad o la buena fe que han actuado los terceros. Nuestra meta, nuestro proyecto es seguir trabajando en eso, contribuir a que nuestra lucha sea frontal contra la corrupción. Y consideramos que si nosotros trabajamos de manera aislada, no lo vamos a lograr. Por eso es que es muy importante que las instituciones que estamos vinculados a esta lucha actuemos de manera articulada para que así consigamos un buen resultado, un buen producto y que en este caso nuestra reparación civil sea pues fijada de manera razonable. Muchas gracias. Paso ahora al doctor César Ullellama, que era importante que esté con nosotros en este debate porque él ha sido impulsor de modificaciones normativas de gran impacto registral y entonces está ahora para compartir con nosotros esas experiencias. Ante todo, buenas noches. Muchas gracias a SUNAR, a Raquel,
por la gentil invitación para poder compartir con ustedes un poco de la historia, bueno, más que de historia, del trabajo que hace el Consejo Nacional de Competitividad. Creo que la mayoría de los asistentes aquí pertenecen al sector público, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes conocen lo que hace el Consejo Nacional de Competitividad? ¿Me pueden decir? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos de ustedes considera que el Estado tiene entre sus entidades adecuada articulación para unificar esfuerzos? Levanten la mano. Precisamente por esa respuesta es que existe el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Qué es el Consejo Nacional de Competitividad? Y permítanme hacer este pulicherry. Justamente la idea del Consejo es crear un espacio público-privado para poder impulsar y priorizar medidas que faciliten o impulsen temas de competitividad en diversos frentes. Para esto, el Consejo Nacional de Competitividad se maneja bajo una agenda de competitividad que en estos momentos es la que rige, es de 2014 a 2018, que está terminando este año. Contiene 8 líneas estratégicas de trabajo, entre ellas la de desarrollo productivo, infraestructura, facilitación de negocios, innovación y tecnología, digitalización, así como institucionalidad del Poder Judicial, entre otras. Pero son 8, como también está la de, si mal no recuerdo, la de energía y recursos naturales. ¿Qué tiene que ver el Consejo Nacional de Competitividad con ustedes? ¿Y por qué Raquel lo ha mencionado? Tiene que ver mucho, porque hay varias aplicaciones o normas que ustedes están actualmente ejecutando o realizando en su quehacer diario que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, ustedes tienen el SID, ¿verdad? El Sistema Integrado el Sistema de Intermediación Digital. El Sistema de Intermediación Digital nació en el 2012 por un esfuerzo conjunto con SUNARP en aquel entonces, con SUNARP y el Consejo Nacional de Competitividad, para poner en operación un sistema de constitución de empresas en línea. Allí nació este esfuerzo que hoy en día ustedes lo conocen como CIT. Por otro lado, cuando el Consejo Nacional de Competitividad promociona ciertas medidas para tener impacto en competitividad en estas diferentes áreas que les he comentado, a veces sin querer queriendo involucra a varios actores e involucra también temas como lo que estamos hablando ahora de lucha contra la corrupción sin querer queriendo. Les doy un ejemplo. Uno de los proyectos normativos que el CNC promocionó del año 2014 fue de la Ley de Notificaciones y Remates Judiciales Electrónicas. Esa ley tiene justamente la intención de acelerar los procesos judiciales. ¿Por qué? ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque un proceso judicial lento genera mayores costos al final en la sociedad. ¿Por qué un crédito es caro? Porque el nivel de riesgo que calcula el banco para dar un crédito lo asimila a la tasa que va a colocar al que pide el crédito. Si un proceso judicial es muy lento, muy largo, va a tener impacto en la tasa de interés. Y por eso es que el Consejo se mete, de alguna manera, a promocionar estos cambios que faciliten una mayor confianza en el sistema. Y en el tema de remate judicial electrónico, uno de los aspectos que estaba libre en aquel entonces, a pesar que existe una ley sobre de intermediación de pagos digital, de intermediación de pagos a través del sistema financiero, y existía una ley anterior, había un tema que no estaba regulado y era, por ejemplo, el que las adquisiciones de bienes inmuebles por remate podían ser pagadas con dinero en efectivo. Uno de los aspectos que conversamos con los jueces cuando diseñábamos la norma era justamente evitar que este tipo de mala práctica se continuara. Y es por eso que esta ley de remates judiciales electrónicos señala que para efectos de pagar el porcentaje para oblar, o sea, para poder participar en el remate, así como para el saldo del pago, se haga todo a través del sistema financiero. Otro ejemplo por el cual el Consejo Nacional de Competitividad tiene que ver con ustedes, porque finalmente hemos venido desarrollando varios instrumentos, es la última del dictado de la Sociedad de Acciones por Simplificada, o SACS, que es nada más y nada menos que adoptar un modelo que la OEA ha promocionado,
y que permite la constitución de empresas en línea de manera mucho más célere a través de, justamente lo hemos colocado en el decreto legislativo, a través del sistema de intermediación digital de SUNAR. Precisamente en estos momentos nos encontramos con sus compañeros trabajando el reglamento, que esperamos poder tener listo para el próximo mes. Otro aspecto por el cual también con SUNAR hemos venido trabajando es justamente el decreto legislativo que permite la extinción de empresas por prolongada inactividad. ¿A qué nace o por qué nace este tema dentro del Consejo Nacional de Competitividad? Se preguntarán. Porque dentro de los indicadores del Doing Business es un indicador internacional que permite considerar o evaluar qué tan favorable es el ambiente de negocios. Uno de ellos es el de facilidad para extinguir una empresa también. O sea, el Doing Business es un indicador o un ranking que va desde la constitución de la empresa hasta la extinción de la empresa. Y es por eso que cuando nosotros trabajamos con SUNAR, hemos visto desde el momento de la constitución y tenemos que ver el momento de la extinción. Precisamente el tema de empresas inactivas tenía que ver también con este indicador. Si bien el CNC no es un consejo dedicado específicamente a la lucha contra la corrupción o contra el lavado de activos, hay reformas en las cuales, sin querer queriendo, tenemos que de alguna manera contribuimos en justamente esta labor. Y en ese sentido también agradezco, a través de este medio, y lo reconocemos, esta labor importante que viene realizando SUNAR, y las banderas como en estos últimos años, a menos desde que yo he entrado a esta institución, hemos venido coordinando muy estrechamente para poder lograr esos fines. ¿Qué se está cocinando actualmente en el Consejo Nacional de Competitividad? Se preguntarán. Ayer el presidente de la República dio un mensaje a la Nación, mediante el cual mencionó que se estaba comprometiendo a emitir un plan nacional de competitividad. Y lo ha señalado en 3 meses, es decir, nos ha puesto el acelerador. Justamente hace poco nosotros venimos trabajando también en diagnosticar diversas áreas o temáticas donde podemos ver algunas fallas que necesita de alguna manera intervención estatal o intervención de las entidades para poder mejorarlas. El título de este congreso cae a pelo, justamente el sistema registral con el desarrollo económico del país. Y en ese sentido, de alguna manera les adelanto o les comento, dentro de lo que el CNC realiza están las áreas de diagnóstico de ciertas temáticas que queremos impulsar. Déjenme ver mi plagio para poder explicarles, porque son números muy específicos, que a lo mejor ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, un tema en el cual consideramos importantísimo trabajar con ustedes y con todas las entidades que tienen que ver con registro es fortalecer o mejorar el sistema catastral que tiene el país. Hay una deficiencia de saneamiento físico legal en el país. Ustedes saben, por ejemplo, que en el país, bueno, saben que hay más de 1.800 municipalidades, ¿verdad? ¿Cuántos catastros crees que estas municipalidades, entre estas 1.800 municipalidades, cuántos catastros completos crees que existen? De 1.800. Según estudios del Banco Mundial, solo 8. Solo 8 municipalidades cuentan con catastro completo. Y evidentemente esas 8 están dentro de lo que es Lima. Menos del 20% de distritos urbanos cuentan con instrumentos de planificación actualizados, es decir, no hay planes de desarrollo humano actualizados. Menos del 20% de distritos urbanos todavía. De acuerdo a COFOPRI, solo un 30% de las áreas urbanas a nivel nacional se encuentran debidamente tituladas. Y esto de tituladas también ustedes lo saben, es con comillas. Porque es muy probable que dentro del 70% de áreas tituladas ni siquiera sigan tituladas a nombre de bisabuelo. Porque hay bastante problema para poder tener vigencia, o sea, el titular real. Y en el ámbito rural, por ejemplo, solo un 27% del total de parcelas
de propietarios o posesionarios a nivel nacional cuenta con un título de propiedad inscrito en registro público. Entonces, tenemos un grave problema. ¿Cómo queremos impulsar la transacción de bienes o el uso de bienes para poder usarlos en actividades económicas si no tenemos una adecuada titulación de propiedad? En nuestro país existe una serie de instituciones que de una u otra manera comparten competencias en materia de registro catastral, que nosotros denominamos registros temáticos. Ustedes también lo saben. Tenemos catastros de áreas naturales protegidas, tenemos catastros de hidrocarburos, tenemos catastros de forestal, de pueblos indígenas, de arqueológico, minero, rural, urbano. Son demasiados, o mejor dicho, son varios tipos de catastro que de una u otra manera, cuando la autoridad respectiva da licencias o autorizaciones para el uso y explotación, genera superposición. Y eso se refleja nada más y nada menos en la cantidad de conflictos sociales que pueden generarse, y ustedes lo conocen, y que muchas veces impide el desarrollo de proyectos de inversión necesarios para la mejora del país. No obstante, ustedes también lo saben, desde el año 2004 existe un marco regulatorio que crea el Sistema Nacional de Catastro Predial. Es decir, tenemos más de 14 años con un Sistema Nacional de Catastro, y sin embargo hasta ahora a la fecha no llega a cuajar de alguna manera, algo no está andando bien. Y precisamente nosotros en el Consejo de Competitividad lo que queremos es tratar de articular esto que quizás no está funcionando muy bien, por alguna razón. Y en eso nosotros estamos comprometidos de trabajar justamente con SUNAR para poder ver qué medidas o alternativas se pueden ir adoptando para efectos de poder mejorar esta situación medio caótica del sistema, o más que caótica, medio dejada, porque lamentablemente la inacción también permite este caos que se va prolongando poco a poco. Dicho esto, en realidad yo agradezco la oportunidad para poder contar lo que hacemos y cómo de alguna manera involucra la actividad de ustedes y de su institución. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra a la doctora Yasmín Bolívar. La doctora Yasmín Bolívar es coordinadora de prevención, que es una tarea que precisamente se le ha asignado a la SUNARP, como les explicaba, dentro del plan de lucha contra la corrupción. Y la doctora Yasmín Bolívar, además de tener estas funciones, tiene una cualidad especial por la cual tendría que haber sido invitada y efectivamente está con nosotros, y es que ella es ex registradora pública y ex vocal del Tribunal Registral. Entonces regresa a su casa, bienvenida doctora nuevamente, y comparte ya desde otra óptica su trabajo. Gracias, Raquel. Bien, primero quiero transmitir el agradecimiento por esta invitación de parte del doctor Sergio Espinosa Chiroque, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y también el mío, precisamente porque me siento como en casa. He regresado a contactar a antiguos colegas y compartimos experiencias ahí por el año 95 hasta el año 98, en donde decido emigrar para asumir algunos retos, en donde en este momento me vengo desarrollando ya desde hace algún tiempo. Bien, yo quería abordar brevemente el tema de la figura del beneficiario final. Debo también precisar que las exposiciones a cargo de los expertos del Colegio de Registradores de España han abordado el tema de manera sumamente clara y amena y haciendo la comparación con la legislación peruana a que se refiere el decreto legislativo 1372, evidencia que el Perú ha asumido los parámetros que establecen las recomendaciones del GAFI. El Perú, dentro de la definición que se incluye en este decreto legislativo,
verifica, asume la misma definición que plantea Gafi. De manera que, como ya ha sido explicado con mayor detalle, no voy a profundizar en ello. Simplemente quiero precisar algunos detalles que sí se establecen respecto de los sujetos obligados. Como ustedes saben, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú fue creada en el año 2002 a través de la Ley 27693. Y esta ley identifica cerca de 32 actividades de nuestra economía que han sido consideradas como sujetos obligados. El sector que estuvo principalmente involucrado desde un comienzo fue evidentemente el sector financiero y el sector del mercado de valores. Sin embargo, como ha explicado hace un momento la doctora Nori, el delito de lavado de activos es un delito que evoluciona con el tiempo y evidentemente el lavador, al pretender introducir el dinero de origen ilícito en la economía de un país, busca principalmente aquellos sectores donde no hay mayores controles. Y al haberse introducido controles en el sector financiero, pues emigran a otras actividades. En este escenario, nuestro país pues ha incorporado 32 sectores de la actividad económica, entre las que se incorporan a los notarios, a las constructoras, a los agentes inmobiliarios, pero una novedad de nuestra legislación, que ha sido emitida desde el año 2012 hasta el año 2016, y que ha involucrado un reforzamiento también de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, han significado que nuestro sistema de prevención de lavado, que deben implementar los sujetos obligados, se distingue en dos grandes grupos. Un grupo de sujetos obligados que deben implementar un sistema de prevención general y que involucra una serie de componentes, como es contar con un oficial de cumplimiento, tener un manual, un código de conducta, pero también aplicar medidas de debida diligencia en el conocimiento del cliente, en el conocimiento de sus trabajadores y en algunos casos de los proveedores. ¿Para qué sirven todos estos componentes al sujeto obligado? Para que precisamente en función a un componente de riesgo haga un análisis de las actividades y de los clientes y de distintos factores que le permitan al sujeto obligado orientar sus recursos a aquellas actividades o a aquellos clientes que representen un mayor riesgo. La ley de creación de UIF entonces asocia la figura del beneficiario final al cliente. ¿Qué tiene que hacer entonces el sujeto obligado? El sujeto obligado, cuando realice una transacción con un cliente, pues deberá de identificarlo de manera adecuada y fehaciente. ¿Y cómo llega el sujeto obligado a conocer al beneficiario final? Pues la norma lo que ha previsto es exigirle el requerimiento de determinada información, en principio información de su identidad, datos generales como el nombre, apellido, estado civil, pero también se piden elementos adicionales que puedan contribuir a la detección de operaciones inusuales o sospechosas. ¿Qué implica ello? Implica, por ejemplo, requerirle información al cliente de, por ejemplo, si es una persona expuesta políticamente o si es un familiar de alguna persona expuesta políticamente. Pero también, precisamente a raíz del cambio que ha tenido el reglamento de la ley de creación de UIF, que ha ocurrido precisamente el año pasado, es que se incorpora la figura del beneficiario final, y es tratar de llegar a esa persona natural que ejerce el control efectivo final sobre el cliente, sea este persona natural o persona jurídica. Para facilitarle la labor al sujeto obligado, porque no tiene una forma coercitiva de exigir al cliente que requiera esta información, se ha habilitado la implementación de una declaración jurada de conocimiento del cliente, donde se le requiere, en caso la persona que realiza la transacción u operación con el sujeto obligado sea una persona natural, declare expresamente bajo juramento si actúa para sí mismo o a favor de una tercera persona
sobre todo natural, especificando si se trata o cuenta con un poder o con un mandato con o sin representación. En el supuesto de que quien realice la operación sea una persona jurídica, se van a exigir los requisitos que ya han sido mencionados en la primera parte de este Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto, nosotros acogimos la sugerencia o la recomendación de Gafi. La recomendación de Gafi habla de un 25%, ¿no?, de titularidad de la persona natural en la persona jurídica. Sin embargo, el decreto legislativo 1372 ha tomado en consideración un porcentaje mucho menor. Para efectos de determinar la condición de beneficiario final de una persona natural respecto de una persona jurídica, se ha establecido un porcentaje del 10%. Esto implica, respecto de las normas de prevención que emite la Superintendencia de Banca y Seguros, que el decreto legislativo 1372 implica una modificación de este porcentaje en nuestras normas de prevención. De manera que el sistema de prevención exige al sujeto obligado adecuar su manual y su código de prevención, estableciendo parámetros de acuerdo a las normativas que vayan expidiéndose en el país. Entendemos, de acuerdo a las visitas de supervisión que efectuamos a nuestros sujetos obligados, que estos porcentajes y estos manuales vienen adecuando sus requerimientos a la condición de beneficiario final y al porcentaje expresamente establecido desde el decreto legislativo 1372. Yo quería comentar también que una de las particularidades de este decreto legislativo 1372 es que específicamente respecto del sujeto obligado notario, se le está exigiendo la necesidad de que la SUNAT le va a permitir el acceso a través de un acceso electrónico al sistema o base de datos del beneficiario final. ¿Para qué? Para que cuando esta persona jurídica realice un acto o contrato que se vaya a formalizar ante el notario, pues verifique si la persona jurídica cumplió con presentar la declaración jurada. Si no cumplió con presentar esta declaración jurada, pues el notario debe comunicar a la SUNAT de este incumplimiento. Sin embargo, este decreto legislativo también ha modificado la ley del notariado, el decreto legislativo 1049. Y entonces asumimos que al haberse modificado el artículo 54, que se refiere a las exigencias que debe de prever el notario en la introducción de la escritura pública, se establece de manera expresa que el notario debe de consignar los datos del beneficiario final. Quiere decir que de esto se colige que si la persona jurídica no cumplió con la obligación de presentar la declaración jurada, el notario no podrá cumplir con esta exigencia formal de consignar en la introducción de la escritura pública los datos del beneficiario final que no tiene. Y por la misma ley de creación de UIF, por la ley 27693 y las normas sectoriales, el notario debería de no realizar la operación y evaluar la posibilidad de generar un reporte de operación sospechosa porque representa una señal de alerta relevante. En todo caso, de acuerdo al sistema de prevención, corresponderá al oficial de cumplimiento hacer el análisis del caso específico y determinar si corresponde emitir un reporte de operación sospechosa o no. Finalmente, retomando el comentario de Raquel respecto de la norma de congelamiento, efectivamente ha habido un trabajo muy coordinado con SUNARP para efectos de expedir las normas regulatorias que establecen el procedimiento para poder inscribir las medidas de congelamiento a las que está facultado a determinar la Superintendencia de Banca. La UIF ha tenido cambios relevantes en sus funciones, se ha fortalecido la labor que venimos desarrollando y se nos ha atribuido la función de determinar el congelamiento de bienes, fondos o activos en dos supuestos. El primero de ellos es un congelamiento que surge de la labor de análisis que hace de sus propios casos, ¿no?
somos una unidad de inteligencia que trabaja con información. Y en base a esa información que recibimos de los sujetos obligados, que recibimos de los organismos supervisores, que también pueden hacer reportes de operaciones sospechosas, y que recibimos de cualquier entidad del Estado, porque ahora también algunos de ellos han sido considerados sujetos obligados, o de cualquier otra entidad pública o privada o persona natural a la que la UIF puede requerir información, es que se puede determinar el congelamiento de estos activos. Pero también tenemos el escenario del congelamiento en función a las listas que emite Naciones Unidas a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que van asociadas a casos de terrorismo o financiamiento del terrorismo. Y en estos dos escenarios es que hemos coordinado con SUNAR para que se expida oportunamente el decreto supremo que exonere a la Superintendencia de Banca y Seguros para el pago de los derechos registrales respectivos cuando se proceda al pedido de la inscripción de esta medida, y también recientemente la expedición de la directiva aprobada por resolución 273. Esto nos va evidenciando que van ingresando nuevos actores, uno de ellos un aliado importante que ha sido la SUNAR desde que la UIF fue creada en el año 2002, porque precisamente a través de convenios y coordinaciones entre ambas entidades es que los analistas a cargo de los casos vinculados al lavado de activos pueden acceder a la base de datos de registros para hacer consultas de casos específicos. Bien, y finalmente quería tocar el tema de las SACs, que también evidencia una coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el MEF. Esta norma para nosotros en un inicio, y César es testigo, representó algo de preocupación para la Unidad de Inteligencia Financiera porque los notarios, dentro de las operaciones que comunican mensualmente a la UIF, donde no hay sospechas, sino simplemente se supera un umbral, se realiza determinada operación identificada como de riesgo y se comunica mensualmente a la UIF, envían información de todo lo que son constituciones de personas jurídicas. Entonces, con la implementación de las SACs, no pasan por sede notarial, ¿verdad? Entonces, al pasar de manera directa a sede registral, estaríamos faltos de esta información. Sin embargo, acertadamente el decreto legislativo ha previsto que vía regulatoria se establecerá el tipo de información que se remitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, de manera que la preocupación inicial que tuvimos fue superada con el ajuste de la redacción de la norma, y entiendo que estamos próximos a terminar de revisar el reglamento para poder contar con el marco legal completo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Y sí, hemos escuchado con mucho interés estas perspectivas del abordaje de un mismo problema. Y me quedo con un conocido refrán muy antiguo que dice que la unión hace la fuerza. Y esta unión está debidamente concertada y tiene muy claro el objetivo hacia el cual caminamos. Muchísimas gracias por su gentil atención.